comenzar, mi nombre es Gerson Jair Calle Álvarez. Hago parte del grupo de didáctica y nueva tecnología. ¿Por qué estoy acá con ustedes? Porque este ha sido como el tema mío de interés y ha sido mi pasión, la educación y las TIC. Entonces creo que les puedo aportar un poco, a lo mejor más de uno de los que está allá puede decir, yo ya he hecho esto, yo ya sé esto, yo tal cosa, pero que si yo les puedo aportar un granito de arena en esa construcción de sus ideas y de sus imaginarios en educación, para mí es suficiente. No todo va a ser nuevo, pero yo sé que no todo tampoco va a ser antiguo, hay un equilibrio ahí. Entonces, lo que yo quiero en estos momentos es transmitirles esa pasión. Y el tema que vamos a trabajar, como les dije, tiene que ver con el audio. No vamos a necesitar portátiles ni nada, solamente va a ser el celular. Y como esa herramienta que es móvil, la podemos utilizar en un taller y que tiene un propósito, sigue siendo desarrollar X habilidad, ahorita vamos a mirar, y también aportar a la escritura, desde el audio, aportar a la escritura. Entonces, ¿eso es un problema del profe de lengua? No, no es un problema del profe de lengua, es un problema de todos. Y que aquí vamos a intentar, entre todos, conceptualizar en torno a esta situación, que esa es la primera condición. Yo no soy aquí un conferencista, no lo voy a hacer. Yo aquí soy un orientador. El taller es responsabilidad de todos, de todos. Aquí estamos en un trabajo de pares. Así como ustedes tienen sus problemas allá en el aula, yo también tengo los míos en mi aula. Y a lo mejor, si podemos hablar, vamos a encontrar una solución. Entonces aquí es un trabajo de pares donde todos vamos a aportar. Entonces, esa es la primera condición. La segunda condición es, aquí todos no nos lo sabemos todos, pero a lo mejor entre todos podemos encontrar respuestas. Eso quiere decir que cualquier aporte que ustedes hagan es valioso, cualquier aporte. Y la tercera condición es, no nos dé miedo equivocarnos, porque es a partir de ese error o esa dificultad que podemos aprender. Si no existieran los errores, no podríamos saber qué es lo que hemos aprendido. Entonces, no nos va a dar temor a equivocarnos, a decir cualquier cosa, y por el contrario, eso lo vamos a ver como una posibilidad para eso que vamos a construir. ¿De acuerdo? Bueno, y otro asuntico es para recordarles que mañana a las 7:30 vamos a estar dándole apertura al Simposio Internacional de Alfabetización, Medios y TIC. Creo que es un evento de un carácter muy alto académicamente. Vamos a tener la posibilidad de escuchar a personas juntas, que sería casi inconcebible decir, es que van a estar todas esas personas en este mismo lugar y nosotros vamos a tener la oportunidad de escucharlos. Entonces mañana con todo el conocimiento ahí abierto para renovarlo, transformarlo o mejorarlo. Bueno, vamos a comenzar. La agenda para este taller es la siguiente. Primero, viaje por la naturaleza y la fantasía, el audio en la escuela. Solamente les voy a hablar de 2 herramientas, del podcast y el audiolibro. Tercero, vamos a hacer una producción de un cadáver exquisito oral. Algunos me imagino que han trabajado ese taller, pues, pero aquí lo vamos a hacer de forma oral. Vamos a hacer la publicación y socialización de producciones. A lo mejor la publicación no la alcanzamos a desarrollar, pero por lo menos vamos a hablar de ella. Y por último, evaluación y comentarios finales. Mientras comenzamos con el audio, les voy a pedir un favor. Cada uno de ustedes va a recibir una venda, va a coger una venda y nos vamos a cubrir los ojos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Por favor. Muchos de nosotros, muchos seres humanos, necesitamos como bloquear otros sentidos
para reconocer que es que nosotros escuchamos y que cuando escuchamos construimos una cantidad de imaginarios que van más allá de lo que uno tiene pensado. Entonces, nos cubrimos, por favor, sí, ya, y vamos a estar en silencio. Les voy a hacer un regalo. Es un regalo de más o menos 4 minutos, donde vamos simplemente a escuchar y a través de lo que escuchamos a regalarnos todo lo que nuestra imaginación pueda construir. Bueno, nos podemos quitar las vendas. A partir de las vendas las podemos dejar, ya las vamos a recoger sobre la mesa. A partir de esos 4 minutos que nos regalamos, que a veces es complicado regalarnos, vamos a intentar presentar algunas ideas sobre estas preguntas que yo les propongo. La primera es qué escuchamos y qué sensaciones se nos generaron. ¿Qué no escuchamos que nos hubiera gustado escuchar? ¿Cómo logra adquirir significado lo que escuchamos? ¿Qué relaciones se pueden establecer entre la escucha, la expresión oral, la lectura y la escritura? Y finalmente, ¿cómo podríamos aplicar el audio que escuchamos en el trabajo en la escuela? ¿Listo? Cuando la persona que vaya a hablar solo pues se refiere a una de las preguntas y nos hace el favor a todos y nos dice el nombre y de qué parte de Colombia viene, para que también vayamos como fortaleciendo esos lazos en una comunidad de docentes, ¿de acuerdo? Bueno, voluntariamente. Mi nombre es Jarire Vides Luna, vengo del municipio de Regidor, departamento de Bolívar, y me considero bendecida, al igual que todos, por tener esta hermosa oportunidad. Mil gracias. Me voy a referir a la segunda. ¿Qué no escuchamos que nos hubiera gustado escuchar? Para mí, la risa de un niño es algo que lo llena a uno. Creo que faltó porque somos profesores, porque somos papás, porque tenemos tíos, y no sé si se me pasó, pero la risa de un niño es algo que lo llena, que lo motiva a uno, que lo hace sentir como por ejemplo, en el rol de trabajo de uno, cuando los niños están motivados, es algo que lo llena, que lo motiva a uno, y es algo que me parece algo bonito de escuchar cuando uno está en esa experiencia. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Ximena Rosales Bisbal, vengo de Soledad Atlántico de la Institución Educativa Policarpa Salabarrieta. Agradezco a la Universidad de Antioquia por esta oportunidad. Bueno, yo me refiero a la primera pregunta, ¿qué escuchamos y qué sensaciones nos generaron? Bueno, escuchamos muchas cosas. Lo primero que escuché fue como una cascada o como un río que va como rapidito y los pajaritos. La sensación es como de naturaleza, como de paz, ¿verdad? Otra cosa que escuché, que fue lo último, es no sé si era un móvil o es la música, o sea, la sensación que me da como si fuera un móvil en una caja musical, o sea, la sensación que yo tuve como un móvil en un cuarto de algún bebé, entonces es como una sensación de también como pues bonita porque me ubiqué en un bebé. También me pareció escuchar como un espacio en algún momento en un colegio, no sé, como la bulla de niños, o sea, yo tuve como esa sensación también. También escuché como alguien cantar, como en una bulla, como alguna voz o alguien como si estuviera cantando, entonces realmente es lo que me ubiqué. Lo mismo que la compañera, de pronto no escuchamos una sonrisa de algún niño, pero sí me pareció escuchar como el espacio de alguna institución, o sea, la bulla que generan los niños. Buenas tardes, mi nombre es Ludice Salas Mendoza, vengo del municipio de Turbo, la mejor esquina de América. Trabajo en la institución educativa Turbo. La primera pregunta que escuché, o sea, la sensación fue como de un ruido de animales, y la sensación era como que estaban cerca de un río o una cascada y que a medida que la cascada como que se alborotaba, no sé, como que ellos hacían silencio y cuando se calmaba ellos como que angustiados, como que pidiendo auxilio, no sé, y que alcanzaba a percibir de que a pesar de que el pájaro o las aves que pueden volar muy alto y que pues, se podían salvar de pronto del caos en el que estaban viviendo en el momento, era como que la más angustiada, como que la más desesperada, como por salir de lo que estaba sucediendo en el momento. Gracias. Soy del Valle, Palmira Valle, trabajo en la institución Cárdenas Mirriñao y vengo pues en representación de la institución. Para responder cómo se logra adquirir significado a lo que escuchamos. A ver, de pronto cuando nosotros estamos trabajando con los chicos, llevamos a ellos muchos saberes, muchos conocimientos que nos traen de pronto lo que vemos solo en los libros, pero nos olvidamos de que ellos de pronto no han vivido esos procesos de conocimiento o de interactuar con todo esto que les estamos llevando de conocimiento a ellos. Y empezamos inclusive a hablarles cosas muy descontextualizadas a ese conocimiento que queremos que ellos lleguen. De ahí pues que los estándares y de contextualizarlos. Entonces, ¿cómo lograr adquirir ese significado? A eso me llevó pensar en lo que escuché. Escuchaba, por ejemplo, una granja, me daba la impresión de que era como en una granja, escuché voces de animales, personas, cascadas, me sentí como por medio de un bosque, luego llegando a una granja, en el mar, como el chocar de las olas, ir como profundizando a la selva, me imaginé en medio de una cantidad de ay, se me escapa, de esos árboles tan fuertes, ¿cómo se? Bueno, en fin, me sentí como en medio pues de todo de ese bosque y como por muchas partes que tiene pues nuestra geografía. Y qué rico también pues que los chicos tengan esa oportunidad. Yo sé que los libros son muy importantes, nos traen muchos gráficos, pero que pueden existir otros medios que nos lleven a que ellos tengan esas sensaciones también y que tengan esa visión, ¿no? Esa visualización de todas estas cosas que pueden ellos trabajar y aprender, que en el momento no la tendríamos, solamente oral. Y ahí pues el aprendizaje no sería tan significativo porque van a hablar ellos de cosas que ni las están viviendo ni las están conociendo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Niris del Carmen Rentería Mesa, vengo del municipio de Turbo. Trabajo en la institución educativa Turbo.
Por allá los espero, los invito. Bueno, me parece que esta actividad es muy funcional e importante, porque aquí podemos darnos cuenta cómo con la escucha los alumnos pueden crear un verso, una poesía, un cuento, un chiste, nada más con escuchar. La primera pregunta, ¿qué escuchamos? Bueno, hay muchas, escuché una gallina que tenía una bulla, ¿sí? Sí, como que una gallina que estaba desesperada, no sé, será que el gallo la estaba acosando, ella estaba poniendo ese huevo, pero ella tenía una bulla. Sí, bueno, sí, también escuché como que las olas pegaban, ¿sí?, en el mar. También me fui al bosque, como a la naturaleza, como un riachuelo que corría. Ese pajarito que también es muy simpático también. Y sí, muchas otras cosas, pero sí relacioné eso con toda la inventiva que se puede tener acerca de lo que escuchamos. Mi nombre es Consuelo Giraldo, vengo del municipio de Pitalito, el Valle de Laboyos, la cuna de los artesanos, de la institución educativa Humberto Muñoz Ordóñez, de la C Central. Soy de Florencia, pero vivo y trabajo en Pitalito. Me refiero a la última pregunta, ¿cómo podríamos aplicar el audio que escuchamos en el trabajo en la escuela? Les cuento, este año yo tengo el nivel preescolar y este año realicé un trabajo con audio en el primer semestre y fue magnífico porque así como nosotros nos transportamos al medio que escuchamos, porque uno vive ese medio, los niños también lo viven. Entonces me parece que una manera de aplicar el audio pues es invitando a los niños a que expresen en un papel, con lápiz, con colores, lo que ellos sintieron, lo que ellos vivieron. Entonces me parece que es la primera manera de escribir de ellos. Margarita Carreño, Biblioteca Antonia Santos, Acapulco, Santander. Paisaje acústico. Al fin llegaste tú, entre voces de alcatraces, irrumpió el barco, tú te bajabas, las olas golpeaban fuertemente mis pies, pero no importaba, solo estabas tú, ahí. Entonces irrumpían entrecruzadas voces de pajaritos en concierto. Oh naturaleza, ella y tú eran una fiesta. Estoy contestando la pregunta, ¿qué relaciones se pueden establecer entre la escritura, la expresión oral, la lectura y la escritura? Evidentemente hay un lazo profundo cuando se desarrolla la escucha y se practica, como en este caso, la escucha activa, porque suele ser el humano creativo, pero necesitamos el destello creador, el detonante, y en este caso el detonante fue ese paisaje acústico que nos presentaste tan variado. Entonces es una provocación, produce evocaciones, relaciones afectuosas, agradables o desagradables, en este caso muy agradables. Mi nombre es Alba Luz González, del municipio de Río Negro. Listo. Tercera pregunta, ¿cómo lograr adquirir significado a lo que escuchamos? El significado se le da desde que le damos la oportunidad de escuchar esa musicalidad. Para mí, o sea, todas las personas a partir de esas sensaciones que como humanos sentimos, que nos hacen sensibles, el solo tener la oportunidad de escuchar nos vuelve sensibles y más cuando estamos expuestos como a las cotidianidades de la misma vida. Entonces es también como influye mucho en nuestros sentimientos, nuestras épocas, como lo que en el momento estamos sintiendo. Y permitirle a una persona tener esta oportunidad es ya darle significado a ese aprendizaje significativo, y es la libertad de yo, a partir de una musicalidad, como hizo la señora, evocar. Yo hice una evocación cuando escuché el de bebé, pues yo me acordaba cuando mi hija estaba pequeñita, que para poder ir a hacer el almuerzo entonces me devolví al pasado y evoqué algo que para mí en mi vida ha sido significativo.
y aplicarlo en la escuela es algo maravilloso, porque lastimosamente hoy, debido como a tanta tecnología también mal usada, porque la tecnología es maravillosa, pero es la educación que tenemos ante el uso de ellas, les estamos robando un poquito como de esa infancia a los niños y quitarle, o sea, como robarles por el mismo desarrollo como la inocencia. Entonces, esa musicalidad, darles la libertad a ellos de crear, de que para nosotros no podemos ser tan subjetivos con los niños, porque muchas veces nosotros, como decía Rousseau, los adultos hay veces frustramos la alegría de los niños, frustramos su imaginación, su conocimiento, que si para un niño una rosa tiene significado, para mí lo puede que no, o sea, como hay una lectura muy linda que siempre la profesora los ponía a pintar del color, que la profesora decía, no, porque si los niños tienen su imaginación, tienen su conocimiento, es construir el conocimiento a partir de mi ser, de mi yo. Entonces es invitarlos también que a partir de todas estas estrategias, permitirles a los niños crear y ser libres. Mi nombre es Luz Mary Camelo, vengo de Zipaquirá, Cundinamarca. Yo voy a hablar sobre la tercera pregunta, dice, ¿cómo logra adquirir el significado de lo que escuchamos? Yo pienso que cuando el niño escucha, podemos aprovechar para que dibuje, para que se ubique en un espacio y luego escriba. Además, a los niños les fascina moverse. Yo con los niños, bueno, nosotros los maestros nos toca aprender muchas cosas, el valor agregado. A mí me apasiona mucho los sordos. Entonces, todo el año, hasta el Día del Idioma, que es en abril, nosotros saludamos en señas, cantamos, yo les pongo el himno nacional y lo hacemos en señas. El Día del Idioma se canta el himno nacional en señas. Todo el colegio se lo sabe, 2000 estudiantes se saben el himno nacional en lengua de señas, pero porque pasaron por mis manos. Y ellos lo cantan y le hacemos. Entonces, lo que yo digo es, primero, valoren el oído. Ojo con los audífonos que se coloquen con tantos decibeles. O sea, es la cultura también de saber escuchar, de querer el oído. Hay muchos niños sordos porque se quedan sordos de no saber escuchar, de poner eso tan duro, de tantos decibeles. Entonces, desde pequeñitos también hay que aprender a escuchar y que dibujen, que escriban. Yo lo hago. Nosotros a partir de sonidos dibujamos, escribimos, hacemos historietas. Gracias. Paula Andrea, del municipio de Río Negro. Me parece que todas las preguntas se relacionan, todas tienen relación, entonces el conocimiento se construye a través de los saberes previos que tienen los niños y los jóvenes. Esos saberes previos que ellos tienen, ahí voy como al significado de lo que escuchamos, en nuestro inconsciente todos tenemos guardadas una cantidad de cosas. Entonces, cuando escuchábamos ahora el agua, el mar, los animales, el niño, nos evocamos y recordamos ciertas situaciones por las que hemos vivido. Nuestros niños y nuestros jóvenes, así sean jóvenes, también tienen en su inconsciente y recuerdan y cada uno va a construir desde su propia saber, desde su propio yo. Desde lo que tiene guardado es que salen las cosas. Para nosotros que estamos acá, alguno se puede haber imaginado que el agua estaba fría, para el otro el agua estaba caliente, cada uno tiene su significado dependiendo de la persona. Ese audio, tenemos jóvenes auditivos, estamos en la generación de los jóvenes visuales y auditivos, niños y jóvenes, y tenemos que aprovecharnos de eso. Nos quejamos, o yo escucho en general a las personas que se quejan de, es que ¿cómo así que escuchando músicas? Que ellos son auditivos y nos tenemos que valer de eso y tenemos que aprovechar esa fortaleza que ellos tienen, que de pronto quizás muchos de nosotros no la tenemos. Entonces, a través del audio podemos hacer maravillas, podemos hacer muchísimas cosas porque es algo que a ellos les gusta y es algo que a ellos los motiva. Smith Gutiérrez Wilches, de San Pedro de Urabá, Antioquia, de la institución educativa San Pedro de Urabá. Yo pienso que en la medida en que le damos las posibilidades a nuestros educandos de hacer este tipo de ejercicios,
despertamos en ellos la creatividad y la imaginación. Comparto un poco con la experiencia que tiene la compañera que habló ahora del nivel preescolar. Sabemos que en el nivel preescolar los niños son muy inquietos y que en el nivel preescolar aún no manejan pues la lectura y la escritura formalmente, pero que en la medida en que les ponemos los audios, los niños despiertan esa imaginación, esa creatividad y logran recrear eso que ellos escuchan de una forma que sorprende a sus educadores, porque realmente desde los 5 años que los tenemos pues en la escuela, encontramos cosas maravillosas que los niños logran hacer a través de la escucha. Si bien en el momento que escuché el audio que usted nos compartió, comparto también como la idea con todos, pero hubo un momento en que había un ruido como muy fuerte, que a mí como que no era agradable para mí, o sea, entonces eso me hace también pensar en que es cierto de que nos hace recordar momentos especiales de la vida, pero que también habrán algunos audios que de pronto nos muevan o nos toquen por alguna situación. Entonces, en esa medida también quiero tocar un poquito sobre las relaciones que se pueden establecer entre la escucha, la expresión oral, la lectura y la escritura, que pronto no le hemos tocado. Yo la relación que veo claramente es que realmente es secuencial, pero que también todas nos ayudan a despertar las competencias en los estudiantes, la argumentativa, la interpretativa, la propositiva. Actualmente tengo como la posibilidad de compartir una experiencia con unos niños de primaria, y es precisamente a través de la expresión oral y de la tradición oral de los abuelos. Los abuelos le cuentan a los niños sus historias, y entonces algunos, como no va todo el grupo, va un equipo de investigación, entonces las graban. Y luego ese audio, los otros niños no ven los abuelos, pero los niños llevan el audio, y entonces los otros del grupo escuchan esas historias de los abuelos. Y entonces uno ve cómo cuando van escuchando las historias, los niños se identifican con algunas de esas historias que cuentan esos abuelos, porque sus papás o sus abuelos le contaron que en su época eso también lo vivieron. Entonces, eso que el niño escucha, también le damos la posibilidad de escribirlo y luego de leérselo a los otros compañeritos. Entonces, yo miro que la relación es como secuencial, que en la medida en que el niño sobre todo tenga el valor de la escucha, de escuchar bien, podrá entonces expresar bien lo que escuchó, de igual manera escribir lo que escucha y poder leerle también a los otros compañeros o compartir lo leído y lo escuchado. Mi nombre es Edwin Alonso Duque Sánchez. Vengo del municipio de La Gloria, Cesar. Laboro en la institución educativa San Juan Bautista de un corregimiento llamado Cimaña, Cesar. ¿Cómo? ¿La qué? No. San Juan Bautista. Bueno, me parece muy interesante el ejercicio. Me llamó mucho la atención, en especial los últimos 3 interrogantes. Como el último interrogante no se ha tocado, ¿cómo podríamos aplicar el audio que escuchamos en el trabajo en la escuela? Pienso que, bueno, voy a hacer un paréntesis. Infortunadamente, la gran mayoría de niños, adolescentes y jóvenes que tenemos no saben escuchar o no tienen esa educación que deben tener para saber escuchar. Incluso nosotros mismos los docentes tenemos esa gran dificultad. Mientras un compañero habla, observamos que varias personas hablan al mismo tiempo y debemos escuchar, saber escuchar. Entonces, pienso que este audio puede aplicarse desde la transversalidad en la institución. A partir de las diferentes áreas podemos aplicarlo y utilizar las diferentes estrategias de acuerdo a la necesidad o el requerimiento que tengamos para aplicarlo en dicha área. Hay asuntos muy interesantes que ustedes están teniendo presentes y que de una u otra forma a veces como maestros lo tenemos ahí las ideas, pero cuando nos llega el momento de materializarlas, tenemos ya la dificultad. Pasar allá ese pasito que necesitamos dar para que eso que estamos creando,
aquí en nuestro mundo podamos transmitirlo, es un poco más complejo, pero no es imposible. La profesora hizo un muy buen ejemplo. Cuando ella construye la poesía, ella está ya pasando a una construcción de un significado, está trascendiendo ya lo meramente audible y ya lo está transformando. Esos son niveles que uno debe, pues, ideales en un aula. Pero también uno con el audio podríamos que sea parte de una historia, y a eso le hubiéramos podido poner voces, que ese sea el fondo, y a raíz de unas voces construir algo. Podríamos tener N situaciones con ese audio, ¿de acuerdo? Vamos a pasar. Resulta lo siguiente, el audio o la pregunta por el audio no es nueva. En educación hace mucho tiempo se viene preguntando por la escucha. Eso no es nuevo para ningún maestro. Sin embargo, con las TIC se viene como una ola para renovar el audio. Con el audio estamos aportando a estilos de aprendizajes. Nosotros tenemos estudiantes en nuestras aulas que les es más fácil aprender escuchando. A veces decimos, no, es que los muchachos ven mucho y que la televisión y tal cosa, pero muchos de ellos aprenden más escuchando. ¿Y por qué? Porque es el referente que tienen desde primaria. Siempre el profesor al frente, el que habla frente a un grupo de estudiantes que escuchan. Entonces, aquí con las TIC tenemos una herramienta muy potente, donde el estudiante podría tranquilamente grabar la clase en un MP3, bueno, en su celular, y decir que me la voy a llevar, y vuelvo y la escucho en mi casa, y si tengo dudas, vuelvo y la reproduzco. Es una herramienta, la profesora ahora mencionó a los sordos, pero esto también puede ser una herramienta de inclusión escolar para otras personas que tengan una dificultad, por ejemplo, visual. No veo, pero tengo una herramienta o tengo una posibilidad a través de la escucha, entonces se puede convertir en una herramienta de inclusión. Desarrolla habilidades cognitivas y metacognitivas, pero eso no se hace solo. No es que yo voy a decir, voy a llegar con una grabadora y entonces todo lo grabo y ya porque están escuchando, entonces desarrollaron habilidades cognitivas y metacognitivas. No, debe haber un propósito, y ese propósito debe ser pedagógico y didáctico. Cuando yo como maestro, como profesional de la educación, construyo ese propósito, debo de tener en cuenta qué de todo este mundo voy a desarrollar, porque yo no voy a pretender desarrollar todo lo cognitivo ni todo lo metacognitivo en una clase, pero puedo proponerme pues hacer una construcción con dos habilidades, y a partir de eso construir. También podríamos hablar de habilidades del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, etcétera. ¿Depende de qué? Del propósito pedagógico y didáctico con el que yo construya la propuesta, pues, en ese momento pedagógica que voy a llevar al aula. Y esto es muy interesante, favorece la autonomía y motivación por parte del estudiante. Las investigaciones dicen que cuando utilizo TIC, y en este caso el audio, los estudiantes alcanzan niveles de motivación más altos que cuando lo hago simplemente con recursos análogos. Además, esto es algo muy importante, estamos en una sociedad donde el trabajo en equipo es importante, pero sin perder mi autonomía, es decir, donde mis ideas también son tenidas en cuenta. Entonces, yo no estoy diciendo que entonces todo va a ser individual, porque es diferente el trabajo individual a fortalecer la autonomía. Entonces, cuando yo soy seguro de mi conocimiento, cuando yo estoy seguro de él, lo puedo comunicar, y esa es una buena forma a través de un audio. Cuando yo publico mi audio en una red, estoy siendo autónomo, pero a la vez estoy esperando que el otro
me conteste o me aporte. Algunas aplicaciones que nos podrían servir o que con audio en las clases. Registro de materiales del curso. Ejemplo, yo voy a hacer una clase y resulta que es muy teórica. Es una clase muy teórica, voy a manejar un concepto y demás. Les voy a autorizar a mis estudiantes que me graben la clase a través de audio. Es que yo soy un profesor muy tímido, no me gusta el video, tal cosa, pero con el audio lo podrían hacer. Cogen su celular, lo sacan, graban la clase y ellos, al ser un concepto tan elaborado, posteriormente en su casa lo pueden reproducir, lo pueden escuchar. O después ese insumo que tenemos puede ser el insumo, el texto, para en la misma clase hacer un taller de comprensión o evaluarlo. Entonces el audio se convierte en ese momento en la herramienta con propósitos educativos. Es decir, para asimilar el concepto, para transformarlo, para construir mis propias ideas, no para grabarlo. La grabación es lo secundario, es lo que puedo hacer con esa grabación, lo importante. Una conferencia, el audio puede ser una conferencia, pues ya vamos a determinado lugar, grabamos la conferencia, pues, o ellos mismos construyen sus conferencias, los estudiantes, y ya a través de una construcción de una conferencia habría muchas cosas por hacer, desde la elaboración del guión, la misma grabación, la misma socialización, etc. Una emisora escolar, todavía escucho, no sé si en sus regiones pasa, a veces uno escucha a estudiantes, no es que montar una emisora es muy costoso, dependiendo, pues si yo quiero una emisora con una frecuencia, bueno, y etcétera, 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 pues sí puede ser muy costoso, pero si yo utilizo los recursos que tengo y utilizo las herramientas de la Web 2, ya no, ahí es una cuestión libre y es una cuestión gratuita. Reportajes educativos, sería un ejercicio súper interesante, como están haciendo con San Pedro de Urabá, pues con los abuelos, entonces que eso se convierta en un reportaje. ¿Se imaginan entonces uno poder recoger esa historia, esa tradición oral y convertirla en un reportaje? Sería maravilloso. Fuera de todo lo que implica a través de las habilidades del estudiante, el insumo que queda para N generaciones. Bueno, el podcast y los audiolibros. Vamos a detenernos ahí un momentico. No quiere decir que los otros sean menos importantes o no, solo que estos dos, pues, puede ser un insumo muy amplio para todos nosotros. El podcast, ¿qué es eso? Es un archivo de audio que consiste en la creación de un archivo de sonido generalmente en un formato que están ahí, pero por lo común, en nuestro entorno el MP3 es el más común. Es el más común. ¿Qué nos interesa? Que es que el formato, a veces sí, porque hay programas que no son compatibles con la información y demás, entonces tengo que tener presente en qué formato voy a construir el audio. Pero el MP3 por lo común lo leen pues la mayoría de los programas. Bueno, y es distribuido mediante un archivo RSS, pues eso tiene también la facilidad de que puede ser copiado, que permite ser reproducido, etcétera. Eso es lo que nos están ahí orientando. Esta herramienta tiene unos propósitos, o puede ser más bien utilizado con propósitos educativos o no educativos. ¿Por qué? Porque sigue siendo herramienta, no sigue siendo la solución al problema, ni sigue siendo pues lo último, no, es una herramienta y así hay que verlo. Es cómo yo puedo transformar eso para bienestar de una comunidad educativa. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con esta herramienta? Que fortalece el autoaprendizaje, que permite el repaso o el feedback,
que propicia el trabajo colaborativo. ¿Cuál es el reto? Pues algunos llaman dificultades también, que requiere tiempo para su elaboración y publicación. El podcast está en una página web, hay herramientas y hay sitios donde uno puede montar y construir su canal y llevarlo allá y poner todas las clases. Todas las clases podrían estar ahí, los talleres, todo podría estar ahí. Pero eso le implica a uno sentarse un momentico, grabarse, o grabar la clase puede ser en vivo, pero eso le implica grabarse o hacer una entrevista a alguien y después llevarlo al sitio. Y además eso le implica al estudiante, pues estar actualizado, le implica visitar el lugar para escuchar o para fortalecer las dinámicas de clase. Herramientas que nos pueden servir para los podcasts es iVoox, Podomatic, TheChair. Esas son, el primero lo encontramos en español, es sencillo de trabajar. Los segundos están en inglés, pero los iconos, pues el ambiente como lo crearon, uno casi que lo hace por inercia, uno sabe cuál es la ruta a seguir. ¿Qué les implica por lo común? Que estén inscritos, es decir, que tengan un registro en ellas. La capacidad también se limita, también es una capacidad que se limita, pero usted ¿qué puede hacer? Puede estar los más viejitos y los guardando y dejándolo más reciente, y dejándolo más reciente. Eso es una posibilidad, es una posibilidad. A través de esta herramienta hay instituciones que han construido emisoras escolares. Entonces, ¿qué hacen? Voy a contarles una experiencia. En una institución, a través de esto construyen las noticias semanales en X institución, no les voy a decir la institución, y los chicos entran y comentan, escuchan pues el programa y lo comentan, y cada semana hay un programa nuevo sobre esa comunidad educativa, y lo utilizan a través de estas herramientas. Aquí hay un material enorme en los audiolibros. ¿Por qué? Porque hemos encontrado estudiantes, entre comillas, que no les gusta leer. Ellos dicen, es que qué pereza leer, sin saber que ellos a veces están leyendo más de lo que se leía hace años atrás. Lo que pasa es que la información que leen no es la que nosotros queremos que lean. Nosotros queremos que se lean el Quijote, pero ellos quieren leer las noticias de Facebook de todos los amigos. Y a lo mejor en su vida han leído varias veces el Quijote, pero es a través de Facebook. Entonces, una herramienta sería el audiolibro. Bueno, no lo lea así sentado, pues como quisiera uno que lo leyera. Escúchelo, lléveselo así en su celular, descárguelo a su iPad, etcétera, a su MP3, y mientras viene al colegio, escúchelo, mientras está escuchando, y es una opción, y a través de esos audiolibros crear toda una dinámica de clase bien interesante, y hay una cantidad de audiolibros, uno no se alcanza a imaginar cómo ha crecido este componente en la web viene creciendo a pasos agigantados, y no tiene que ser una lectura, porque hay varias lecturas por profesionales. Hay audiolibros con una lectura increíble, que uno fuera de que lo está escuchando está aprendiendo una cantidad de cosas en torno al lenguaje. También hay audiolibros construidos por estudiantes, que se convierte en yo voy a escuchar a mi similar, que leyó un libro, lo convirtió a un formato de audio y yo ahora tengo el placer de escucharlo. Y de todo las sensaciones que se me generan a través de eso, es decir, toda la significación que yo puedo construir a través de lo que estoy escuchando. Hay algunos ejemplos, algunas páginas que nos servirían. Cuentos para chicos, para primaria sería encantador. El trabajo con estos audiolibros de la primera que les propongo, maravilloso. Cuentan hasta así con sonidos, genial. Les
recomiendo esa primera. ¿Por qué? Porque a veces a los niños les gusta también, pues que no sea solamente la lectura plana, sino que haya un cambio con sonidos, de voces, ahí lo encuentran, ahí lo encuentran. Y encontramos, pues, Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, pero también cuentos más recientes y con unas elaboraciones muy buenas. Leerescuchando.net, este ya tiene es muy amplio, hay literatura juvenil y ya para nosotros también, igual escuchalibros.com. Entonces aquí tenemos, bueno, y las 3 páginas que les estoy mencionando son en español, sí, son en español, no son solo, acá podemos, para los de idiomas, con escuchalibros.com hay libros en otros idiomas, entonces les serviría para una clase de inglés. Pero la biblioteca de audiolibros en estas 3 páginas es muy amplia, entonces podríamos explorarlo en algún momento en nuestras clases, y no son solo literatura, que también eso, es que no, un profe de ciencias sociales puede encontrar libros que se les convertiría en una discusión muy interesante sobre X problema social. Por ejemplo, es una maravilla después de haber uno leído Risaralda, oír la radionovela Risaralda, ¿sí? O cualquiera de las novelas que presentan en Señal Colombia, una maravilla, y uno las graba y se las pasa a los alumnos. Les voy a contar algo, no las tienen ya que grabar, ahora les muestro la página donde están. Ya están esas radionovelas en una web en la biblioteca. Entonces es muy interesante. Volver a escuchar eso se convierte en un insumo importantísimo, es decirle al estudiante, comprenda cuál era el imaginario de una sociedad en tal época donde la imagen todavía no tenía tanta importancia, o no era que fuera menos o más importante, sino que todavía el hecho de escuchar era significativo. Bueno, vamos a mirar este ejercicio. Voy a mirar el tiempo. Dice lo siguiente: la producción de un cadáver exquisito. Se van a conformar grupos así en mesas, ahí decía de 5, pero vamos a trabajar con las mesas como están, para realizar la construcción de este cadáver exquisito. Es lo siguiente: alguien escribe y cubro y tapo, eso, y después leo a ver qué se generó. Aquí hay un cambio. Podemos saber qué escribió el otro, ese sería el primer cambio que vamos a hacer. Y aunque cada uno va a escribir el verso, el propósito es grabarlo. ¿En dónde? En un celular. En el celular, no tiene que ser pues desde que tenga una grabadora de voz, con ese podemos trabajar. Entonces, vamos a construir, el género que vamos a utilizar es la poesía, pues un poema. Yo les doy 3 temas, si alguien considera que el tema está complejo, entonces me pueden proponer otro. El tema es el reproche a la autoridad, la muerte del sacerdote, comiendo del muerto. Pues uno tiene también, hasta en eso uno tiene que dedicarse un momentico a pensar el tema. ¿Por qué? Porque si el tema es demasiado simple, no me genera nada, y si es demasiado complejo, tampoco. Entonces uno tiene que bregar a tener un tema que pueda ser interesante para todos. Hay que tener en cuenta que cada uno tendrá un comienzo y un final, y que será responsabilidad de quien inicia y de quien termina. El que inicia pues debe dar el hilo, el norte, y el que termina debe dar el cierre. No lo podemos dejar abierto. Ahí como el cadáver, no, aquí no terminó. ¿Dónde termina? Le deben aparecer las voces de todos, entonces hay que estar muy pendientes de que no hayan espacios muy amplios, porque entonces se pierde la motivación. Y se puede realizar un guión antes de la grabación, no tenemos que improvisar, podemos realizar como un guión así borrador, rápidamente. Para esto había más tiempo, pero vamos a hacerlo muy puntual, ¿de acuerdo?
por mesas, entonces cada uno empieza a escribir el primer verso y ya los otros le van agregando el otro verso y le hacemos la lectura. El celular, fíjense en que tenga una conexión con el que vayan a grabar o con la tabla y demás, que podamos reproducirlo con el sonido de acá, ¿de acuerdo? Bueno, manos a la obra, yo estoy pasando por las mesas para asesorar. No tiene que ser poesía así, que contando los versos, no. Sí, puede ser con verso libre. Se trata de producir más rápido. Todos lloramos y lo lamentamos. Y si se murió el padre, ¿ahora quién le hará la misa? Qué tristeza, ¿por qué se murió? Extraño tus frases de fortaleza. Su pecado fue quererla. Pobre hombre de Dios. Qué tristeza se siente en este lugar. Era un sacerdote especial. Qué angustia ha tenido que pasar. Era contento, amistoso, simpático y comelón. Eso decían del sacerdote Manuelón. Así se llamaba el sacerdote de Girón, a quien la comunidad lloraba con dolor. Qué pesar, cuánta memoria ha dejado, cuántas enseñanzas, cuántos recuerdos. Muy triste estaba la gente por la pérdida tan grande del humilde sacerdote que quien guió con sus aportes. El sacerdote escuchaba al confesor, pero se derrumbó por su confesión. Todo el mundo reprochaba la forma como había muerto aquel hombre tan gentil que aportó a sus aprendices. Sintió su alma caer desde lo alto del campanario, sintió su cuerpo rozar lo profundo del infierno. La mañana del sábado para todos fue fatal. Una persona buena, amable, perdimos al final. ¿Quién iba a pensar que un sacerdote iba a morir? Se sentía lejana, imposible, pero a todos nos llega ineludible el momento de la parte recibida. ¿Quién iba a pensar que un sacerdote iba a morir? Las abuelitas murmuraban. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir? Es triste su partida. Partida que no nos esperábamos, porque en algún momento, ¿quién no se enamoró de este personaje? Tan lejano para los mortales, pero tan cercano a Dios. Triste el día aquel en que se supo la muerte de mi amigo confidente y fiel. Sus ojos parecían dos luceros y sus cabellos rizos de oro. Era el decir de las abuelas del pueblo. Y las ancianas comentaban, mirando asombradas, a esas doncellas que no se consolaban con nada, qué era lo que allí pasaba. ¿Y ahora quién llegará? ¿Un vicario u otro joven seminarista? Hay que esperar. Solo hoy nos queda la tristeza del dolor de su ausencia. Siempre había menospreciado su existencia, ahora ella le recordaba su nombre, muerte. La había alejado de los cuerpos poseídos, ahora ella poseía su cuerpo, solo despojo. Comiendo del muerto. Hay personas que se mueren para que otras puedan vivir. Hay quienes viven muriendo y quienes mueren viviendo. Pero hay muchos que quieren vivir en vez de morir. De cualquier forma encuentro sentido en sus pensamientos. Hay sueños e ilusiones que acaban con la muerte. Sin embargo, muchas veces con la muerte no mueren los sueños y las ilusiones. Porque la vida no acaba con la muerte, así que comamos del muerto tranquilos. Anoche en mi pueblo un problema muy gigante hubo, que el pueblo se levanta y la autoridad no pudo. Eso siempre pasa en Colombia, dijo mi tío Quirubo. Será esperar que amanezca para que desde lo alto los gavilanes se muestren y amenacen a aquellos que no cumplen con lo instituido.
Reprochan su autoridad por querer poner el orden y no dejan que se haga su santa voluntad. Y así siguen callando a nuestro pueblo para que la injusticia sea el pan del pobre reprimido. Bueno, muy interesante las propuestas. La mayoría eligieron el tema del sacerdote. Es interesante porque eso genera, pues, en personas como nosotros una cantidad de ideas. ¿Qué podemos encontrar? A ver, tenemos que tener en cuenta, pues, por cuestiones de tiempo, es complicado, pues, hacer a veces como cosas de otra forma, pero cuando uno en el aula tiene un poco más de tiempo, puede hacer pruebas de sonido, y eso va a repercutir en calidad cuando se vaya a publicar. Que ese es el tema que no quiero dejar en el aire, y es diferente cuando yo preparo un audio para mi maestro, para mi maestra, cuando yo preparo un audio para una comunidad global. Cuando yo le digo a los estudiantes, es que aquí hicimos 5 ejercicios, de estos 5, los mejores cadáveres que cito los vamos a publicar en la web, ellos ya van a reconocer que es que lo que yo voy a producir no es porque es una tarea, es porque es un ejercicio de producción donde todo el mundo, cualquier persona que maneje mi código, me va a poder comentar. Entonces hay que pasar con este tipo de tecnologías, pasar esas producciones que están en el aula a que sean conocidas por más personas, para que la situación de escribir o la situación en este caso de hacer un ejercicio de producción oral no quede como una tarea, porque el día que la tarea no exista, entonces el estudiante se va a dar o va a decir, entonces ya voy a hablar mal, ya no me interesa tal cosa. No, que ellos comprendan que el hecho de escribir o de producir algo es porque es una responsabilidad social. Y bueno, y tiene una cantidad de cosas más. Bueno, para ir cerrando, una persona que quiera hacer una apreciación sobre cada una de las preguntas, una persona de la 1, una persona para la 2, ¿qué dificultades se presentaron? Una persona, ¿qué habilidades se pusieron en práctica? Otra. Listo. 1, ¿quién más? Miren las preguntas. Bueno, precisamente por contar con tantos dispositivos en las TICs, creo que no hubo dificultades para la grabación. Es una ventaja que hay. Y el joven, el niño, o más que todos los adolescentes y jóvenes, por lo menos tienen un celular, por lo menos. Y es una de las herramientas que ellos más utilizan para hacer sus actividades y que pueden utilizar para hacer sus actividades. Pues como no hubo esa dificultad que pues de pronto no hubo cómo superarla, pero al contrario, aquí se nos facilitó mucho el trabajo, las expertas aquí, poetas. Sí. Agregaremos algo importante que es, y de pronto lo contemplábamos en este momento, decíamos que si para nosotros fue muy emocionante, porque para nosotros fue muy emocionante poder hacer la grabación, no nos alcanzamos a imaginar para los chicos, nuestros chicos, qué cosas más pueden llegar a despertar. Obviamente cada una de las instituciones educativas de las que en este momento nos encontramos acá, cada uno maneja una dificultad distinta, por así decirlo, ¿sí? Por lo menos en mi institución, yo soy una institución netamente rural y los celulares no son de pronto así, hay uno que otro que tiene ese celular, entonces ese celular se va a convertir pues como en la herramienta para el mundo y ellos de por sí el celular, el solo hecho de nosotros saber que con eso nos estamos comunicando, para ellos el celular es sagrado, solamente como comunicación, y si lo empleamos ya como un elemento pedagógico, va a ser mucho más enriquecedor el ejercicio. Habilidades, yo creo que aquí se ponen en práctica muchas.
atención, escritura, escucha, porque la compañera me pasa el papel y yo tengo que estar atenta a escribir, porque cuando voy a grabar tengo que estar pendiente de que cuando termine mi compañera yo sigo, que voy a escribir, que hilo se le está dando. Entonces las habilidades son muchas. Yo creo que esto en el aula es una gran herramienta. Y los niños o los jóvenes al escucharse, hasta nosotros mismos, al escucharnos, eso uno dice, uy, mi voz, esa sí soy yo, tengo que cambiar, hablé muy, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, el uno mismo escucharse, eso favorece. El ejercicio es como descubrir esos estudiantes que de pronto, uno siempre mira al que es más pilosito, el que de pronto habla en clase, el que hace la exposición, pero entonces eso permite que todos los estudiantes participen de la actividad, porque una de las normas que hay es que nadie se puede quedar sin hacer el ejercicio. Entonces eso le da la posibilidad a todos. Es que yo no me puedo esconder detrás del otro, del que siempre sale, del que habla mejor o del que se expresa mejor. Eso me permite descubrir esos estudiantes que muchas veces están por allá escondidos y que nosotros no nos hemos dado cuenta que tienen potencialidades. Oye, ¿cuál es la potencia de este muchacho? O, por ejemplo, nosotros aquí escuchábamos unas voces y acá decíamos, oye, ese tiene voz como de locutor, decíamos nosotros acá. Entonces, sí, porque no es lo mismo escucharla así que ya escuchar la grabación. Entonces, eso yo creo que es un ejercicio, me ha parecido muy pertinente y lo voy a poner en práctica. Marina Vela, de Florencia, Caquetá. Pienso que este ejercicio que acabamos de realizar es una estrategia que contribuye directamente a potenciar procesos de lectura y escritura, ¿sí? Y es una estrategia que puede ser utilizada independiente de cualquier disciplina, incluso desde matemáticas hasta física, manualidades, ¿sí? Entonces genera procesos de lectura y escritura como estrategia y de igual manera fortalece también procesos de autoestima, que muchas veces no se tienen en cuenta estos elementos en el aula. Entonces pienso que es una buena herramienta también para potenciar procesos de autoestima al escucharse su propia voz. En este mismo sentido es muy importante cuando se va a hacer uso de esta herramienta tener muy claro la intencionalidad, ¿sí? Siempre, porque de lo contrario entonces vamos a caer en el activismo pedagógico y entonces se pierde un poco la pertinencia del uso de la herramienta en el aula. Gracias. Muchas estrategias son muy buenas, pero cuando nosotros implementamos una estrategia y no planeamos, y ay, ya aprendí esto, venga, hagámoslo, y solo lo hice ese día y no hubo un proceso, o sea, no hay como ese aprendizaje significativo y se rompe, o sea, no hay una intencionalidad. Pero cuando yo desde mi quehacer, yo planeo, tengo mi diario de campo, sé cuál es el objetivo y es un proceso continuo, porque muchas veces nosotros hacemos un proyecto y nos fue mal el primer día, el segundo no, tiramos la ruana. Entonces, no pretender que con el primer día la actividad va a ser un boom, no, todo es un proceso, el mismo conocimiento y la experiencia se construye lentamente, no de una. Entonces, que al primer intento no decaigamos, sino que sigamos adelante hasta tener ese aprendizaje y una construcción colectiva. Yo quiero notar sobre la escogencia del tema. Resultó la actividad ahí un poco plana. No sé cómo se decidió el tema en los otros grupos, pero sugiero, cuando se va a realizar el ejercicio se deben pautar acuerdos mínimos de inclusión de la diferencia, de elección de la temática por mayoría, ¿sí? Sino por unanimidad, por mayoría. ¿Cuál va a ser mi rol, el rol de cada uno, tanto en la escritura como en la grabación? ¿Se pueden caracterizar los personajes? ¿Por qué no jugamos con las voces a caracterizar personajes? ¿Se podría de pronto incluir sonidos onomatopéyicos o algún otro tipo de sonidos? Bueno, entonces también un aporte en ese sentido es que a veces uno cuando introduce esta innovación en el aula, los niños sobre todo en edad de preescolar y primaria son muy crueles y a veces pienso que debemos trabajar primero el respeto por la diferencia, para que no se preste de pronto para la burla, para que tachen a un niño de algo,
sino que se debe primero ambientar al grupo para que haya un respeto frente a la actividad que se va a hacer, o sea, se van a hacer actividades previas. Y para complementar eso, pues es importante que se cree también, así como dice la compañera, se concerten los temas. Yo pensaría que se concertara mejor el código de ética. Por ejemplo, nosotros somos adultos y ninguno se rió de porque alguien no se le escuchó, pero que debe existir un código de ética, dependiendo obviamente, y de comportamiento, dependiendo obviamente de las edades, para que ellos sepan que la actividad es para el aprendizaje. Bien lo decía una compañera, que no se pierda ese norte. Puede ser lúdico, puede ser juego, pero que no se pierda el norte que estamos aprendiendo, que vamos a llegar a un punto de aprendizaje. Entonces, así como nos hacen, y los jóvenes no lo hacen, nos hacen leer cuando nos metemos al Facebook, nos hacen leer el código del reglamento del Facebook, casi nadie lo lee, o no lo leemos, y le damos a aceptar o siguiente porque estamos afanados para crear nuestra cuenta. Así debe existir ese código para que cuando vamos a entrar a una actividad de estas, podamos saber a qué nos comprometemos. Si tomamos nota de todo lo que hemos dicho, porque hemos dicho una cantidad de cosas interesantes, si cogemos ese insumo y lo ponemos en orden, estaríamos construyendo toda una propuesta pedagógica para nuestras clases. Tendríamos en cuenta lo que nos están diciendo del código de ética, de los roles en unos grupos, eso es importantísimo. Cuando uno pone una actividad en equipo, debe de tener muy bien o muy claro los roles, porque si no, uno hace el trabajo y los otros terminan copiándolo. Entonces hay que tener claro los roles, hay que tener en cuenta cuáles van a ser los elementos de entrada, que el código de ética, que el material, que los recursos, y no hay que perder nunca el norte, que es el objetivo con el cual construir toda esa propuesta. Eso debe estar presente, porque si yo no tengo claro ese objetivo, entonces cualquier camino o cualquier ruta que pase en ese momento me va a servir. Entonces, no hay que perder el norte. Les recomiendo finalmente Cuento Oral con Varias Voces, está en didácticaudea.edu.co, en aula virtual, esta es el aula virtual de Colombia, hay infinidad de propuestas. Estas son dos propuestas para trabajar cuento oral con varias voces y creación de historias ambientadas en audio. Y en este otro, el que les hablaba ahorita, de Senal Memoria, .go.co, ahí están las radionovelas, esas que se escuchaban, ahí están, todo ese bagaje está ahí y otras cosas más, no solamente, hay muchas cosas más en esa parte desde la oralidad, que se puede convertir en un insumo para nuestras clases, cerrando para que nos vamos con algo claro. Primero, hay que empezar a ver el audio con unos propósitos pedagógicos. No es que el audio sea nuevo o lo último, es algo por lo que nos seguimos preocupando, pero con las nuevas tecnologías nos toca también actualizarnos y también empezar a innovar desde ahí. Hay recursos en la web que nos permiten trabajar con el audio y también en los equipos móviles, solo que hay que tener claro cuál va a ser el propósito educativo para trabajarlos y cómo los voy a trabajar. Y no necesito tener la última tecnología para trabajar con audio, puedo trabajar con el recurso que tenga a la mano. Y además de eso, hay personas que vienen trabajando el audio hace mucho tiempo y que nos pueden servir de ejemplo para mejorar. Ejemplos son estas dos propuestas que les planteo ahí, que son experiencias de otros profesores con los cuales han trabajado audio. ¿De acuerdo? Bueno, profes, muchas gracias.